Estamos bendecidos, estamos prosperados y en victoria. Amén. Qué bueno es el Señor. Bien, y esta mañana continuamos con la serie Renueva tu mente. A ver, ¿quiénes tienen la mente renovada por aquí? Eso es bueno, ese amén, eso es un fruto de labio, eso me gusta. Renovemos nuestra mente y ese fruto de labio debe corresponderse con nuestro comportamiento. Gloria al Señor. Así que hoy quiero hablarles acerca del carácter del cristiano. En medio de esta serie Renueva tu mente, ¿verdad? Hemos hablado ya acerca de lo que es la renovación por el Espíritu Santo, acerca de lo que es actuar en la carne, actuar en el Espíritu. Hemos visto algunos temas, hemos hablado de temperamentos y hoy quisiera hablarles acerca del carácter del cristiano. Y yo quiero que abramos nuestras Biblias en el libro, en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, a la iglesia en Galacia. Busquemos en el capítulo 5 de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 16 hasta el versículo 24. Así que cuando lo tengan, hermanos, pónganse de pie y leamos esta hermosa porción de la escritura bíblica, que dice de la siguiente manera, y voy a leer con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué tal si le damos gracias al Señor por su palabra y le pedimos que nos ayude y que nos enseñe en esta mañana? Amén. Vamos a orar. Señor, te alabamos, Padre, y te bendecimos. De verdad que qué maravilloso es poder estar en tu presencia y qué maravilloso es saber que tu gracia nos alcanzó. Padre, que nos sacaste de un mundo, de un reino de tinieblas y nos has trasladado a tu luz admirable. Señor, en esta mañana, Padre, te pido que hables a nuestros corazones conforme sea nuestra necesidad, Señor. Padre, que tú estés obrando en nuestras vidas, Señor, que tu palabra corra en medio de nosotros y sea glorificada, Señor. Padre, te damos gracias porque nos has traído con un propósito, como cada día, Señor, hemos venido con un propósito y hoy hemos venido con el propósito de aprender del carácter que debemos tener. Así que te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis amados. Así que qué tema interesante el de esta mañana. Y se trata del carácter del cristiano. Y hemos hablado anteriormente que el carácter es nuestro temperamento, pero educado. Nuestra manera de reaccionar educada. O sea que podemos decir que el carácter es la manera de actuar que tienen las personas. Es nuestra manera característica que nos singulariza, que nos
hace diferenciarnos los unos de los otros, nuestra manera de proceder. Y quiero hablarles acerca de las palabras un tanto magistrales de un pastor que nació a finales del siglo XIX y desarrolló su ministerio en el siglo XX y se llamaba, él partió con el Señor, Hayden Wilson Tozer. Hayden Wilson Tozer fue un pastor cristiano estadounidense y él definió el carácter como la fuerza del valor moral. Y esta fue una conclusión a la que llegó después de muchos escritos y después de muchos argumentos, y sintetizó el carácter del cristiano, el carácter de un hijo de Dios, como la fuerza del valor moral. Y hacía una ilustración de la siguiente manera: así como la belleza, la excelencia del oro es su pureza, y así como la excelencia de las artes es la belleza, así la excelencia del ser humano, la excelencia del hombre es el carácter. Y vean qué buena ilustración esta, porque cuando nos hablan de un metal precioso, enseguida nos ubicamos rápidamente y pensamos en el oro, en los quilatajes que tiene el oro. Y mientras mayor quilataje, mejor. Mientras más esplendoroso, será mejor, será más puro. Y así como las artes las podemos observar, una buena arquitectura, una buena escultura, artes gráficas, artes escénicas, y podemos apreciar la belleza de las artes, que su excelencia está en la belleza. Así nosotros podemos decir que la excelencia de nosotros, la excelencia del ser humano, radica en el carácter, pero en el carácter que Cristo puede poner en las vidas del ser humano. Porque el hombre por sí solo ha demostrado que tiene un carácter debilitado, que tiene una forma de actuar contraria a la voluntad y a los principios del Señor. Así que nosotros, por nosotros mismos, no podemos hacer nada, y se refleja y se manifiesta esa palabra que dice el Señor Jesús, que apartado de mí, dice el Señor, nada podemos hacer. Así que apartado del Señor, nada, con el Señor todo. Qué bueno que ese amén lo internalicemos, porque allí va a comenzar el principio del carácter de nosotros, de los cristianos, de los que aceptamos a Cristo Jesús, de los que les decimos: Señor, entra en mi vida, tú eres el Señor, tú eres el Señor de mi vida, tú eres el Rey de mi corazón. Entonces, hablemos del carácter, hablemos de un carácter fuerte. Cuando nosotros decimos, esta persona tiene un carácter fuerte o tiene un mal carácter, quizá lo hemos dicho por cultura general o por un pensamiento general. Hablar de un carácter fuerte no es ser gruñón, no es ser encarado, no es tener una prepotencia, no, señor. Tener un carácter fuerte es llevar una manera de vivir controlada, una manera de vivir con medida. Eso es tener fortaleza en el carácter. No ponerse bravo cuando le dicen cualquier cosa, no. Eso más bien es un carácter débil, un carácter impulsivo. Entonces, si el carácter fuerte es eso, el carácter débil es lo contrario. Es desbordado, es impulsivo. Cuando una persona actúa bajo sus impulsos, entonces se dice que tiene debilidad en el carácter. Cuando una persona gruñe porque le dicen cualquier cosa, entonces allí hay debilidad en el carácter. De manera que el carácter del cristiano debe ser modelado, moldeado, debe ser canalizado, debe ser instruido, hay que ser formado. Así como habíamos dicho en domingos anteriores, que el carácter es ese temperamento pero educado, así lo ratificamos hoy. Es la manera de instruirnos en la vida, lo que va a hacer que nosotros tengamos un comportamiento adecuado, una manera de proceder adecuada, un carácter del reino de Dios. Amén. Entonces podemos inferir
que cada uno de nosotros, todos y cada uno de nosotros, ha llegado a Jesús con un carácter ya formado, bien sea desde niño, en el proceso de aprendizaje, o cuando estamos en nuestra juventud, o en nuestra adultez, o en la ancianidad. Tenemos el carácter formado, tenemos una manera de proceder formada. Hay quienes dicen, yo soy así, porque así me criaron. Hay otros dicen, no, que yo soy así porque así quiero ser. Pues déjeme decirle que el carácter es una instrucción que puede ser transformada. De hecho, debemos ser transformados por el Señor para que nuestra manera de proceder sea correcta, transformados de acuerdo a la renovación de nuestro entendimiento, como dice la Escritura bíblica, que no nos conformemos con este siglo, ni nos adaptemos a las cosas que hay en este siglo, sino que vayamos transformándonos de acuerdo a la renovación que tengamos en nuestro entendimiento, o sea, en procesos que están en la mente, en esa mente que es para el Señor, en esa mente donde está nuestra toma de decisiones. Allí nosotros debemos fortalecernos, debemos transformarnos, debemos tomar la decisión correcta y presentar un carácter cristiano. Entonces, no es que una persona sea buena o sea mala y muestre una cosa. No, señor. Si la persona tiene suciedad en su interior, va a manifestar suciedad. Si la persona tiene pureza en su interior, va a manifestar pureza. Entonces las personas que dicen, no, yo soy así, o me salió de repente una mala acción, es porque son así y porque están llenos de maldad en su ser. De la abundancia del corazón habla la boca y salen los gestos y salen las acciones del ser humano. Así que hemos sido llamados todos y cada uno con un carácter, y el Señor nos extiende sus manos de compasión y nos abre sus brazos de amor y nos acepta. Pero empieza ese proceso en nuestras vidas, a nosotros empezar a caminar con el Señor. Así que en su mente usted vaya pensando, yo soy así porque así, y me visto como quiero, y hablo como quiero, y hago lo que quiero. Pues si usted es de Cristo, como efectivamente creemos que somos de Cristo, entonces tenemos que empezar a moderar nuestras palabras. Tenemos que vestir como hijos del reino y tenemos que proceder como hijos de Dios. Amén. Entonces ya nuestro amén se torna más interesante, porque ahora sí vamos a saber a qué cosas decir amén. Con nuestra capacidad de decisión que el Señor nos ha dado, con esa libertad de albedrío que el Señor nos ha dado, entonces vamos a empezar a dar nuestros pasos en el Señor. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando conocieron las letras del alfabeto. Qué difícil era poder decir y articular las letras A, E, I, las vocales, O. Imagínense cuando le ponen una W. Qué difícil era leerlas y pronunciarlas. Pues así sucede con nuestro carácter. Se nos va dificultando la manera de proceder, pero vamos aprendiendo. En el camino vamos aprendiendo y vamos a proceder como es debido. Si no aprendemos, si dejamos que nuestra propia naturaleza se desarrolle en nosotros, entonces se van a hacer evidentes las obras de nuestra propia naturaleza. Y la Biblia dice que manifiestas son las obras de la carne. No quedan encubiertas, salen a la luz. Con palabras extremadamente fuertes: adulterio, fornicación, hechicerías, idolatrías, herejías, envidias, contiendas. Sale a la luz lo que por nuestra propia naturaleza somos. Ahora, si somos transformados por el Señor, si somos instruidos en el Señor, entonces habrá un fruto espiritual. Habrá amor, gozo, paz, paciencia y lo demás. El carácter se forma a través de los procesos de la vida, a través de la educación, a través de las creencias, a través de los principios que están en casa, principios que nos enseñan académicamente, a través de principios del reino de Dios,
va formando nuestro carácter. Por eso es que la Biblia dice que es necesario, el Señor Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Es necesario iniciar una nueva vida en Jesucristo y empezar a dar pasos para saber cómo conducirnos correctamente. Nosotros sabemos, nosotros tenemos un intelecto, gracias a Dios, y sabemos cómo conducirnos. La teoría la tenemos. Nosotros sabemos cómo debe ser nuestro comportamiento. Sin embargo, actuamos de manera impulsiva, actuamos de manera introspectiva. Y cuando empezamos a hacer una valoración de lo que nosotros somos, nosotros podemos decir nosotros mismos cómo está nuestra vida. Si nuestra vida está alineada con lo que dice el Señor, si no está alineada, ¿y qué debemos hacer? Hay maneras, hay momentos que nosotros no sabemos cómo actuar. Pero hermano, sepa que en esos momentos podemos acudir a la fuente de la vida. Y la fuente de la vida es Jesús. Y a través de su Espíritu Santo nos va a guiar en la manera de nosotros proceder. Entonces, eso es el carácter. Habíamos dicho en domingos anteriores que los componentes de la personalidad son el carácter y el temperamento, y que si lo ilustrábamos que un carruaje era esa personalidad, que el temperamento representaba el caballo que lleva el carruaje, pero que el carácter eran las riendas que dirigen a ese caballo. De manera que las riendas de nuestra vida, la manera de proceder en nuestra vida es nuestro carácter. ¿Cómo está tu carácter? ¿Cómo procedes tú? ¿Eres honesto? ¿Eres honesta? ¿Hablas verdad o hablas mentira? ¿Te gozas en la injusticia? Hay personas que se gozan, que disfrutan la maldad. Bueno, eso es envidias. Hay personas que disfrutan, que viven, que se llenan con chismes. La Biblia dice, no andarás chismeando entre mi pueblo. Entonces, esa manera de hablar, ¿verdad? Porque el chisme tiene una condición característica, que es en público reducido y con un tono de voz disminuido. Cuando uno le dice, por ejemplo, estamos hablando Iván y yo, y tenemos una conversación amena y en un tono de voz que llevamos lineal, y de repente le digo, Iván, tengo que decirte una cosa, tú sabes que tal persona es, y empieza el chisme. Cuando las cosas no se pueden decir abiertamente en público es porque algo se oculta, y la persona que disfruta con esa manera de hablar verdades entre medias, entonces disfruta del chisme. ¿Cómo está nuestro carácter? ¿Somos chismosos? ¿Somos mentirosos? ¿Qué pasa cuando alguien nos hace una pregunta y respondemos distorsionadamente? Entonces, la manera de proceder indica el carácter de un cristiano. De manera que la instrucción basada en las Escrituras nos va a dar a nosotros unas luces acerca de nuestro carácter. Y hagamos esta ilustración. El apóstol Pablo, le habla a Timoteo. De hecho, le escribe 2 cartas. En la segunda carta, capítulo 3, versículos 14, 15 y 16, inclusive el 17, él le dice unas palabras significativas. Le dice, persiste en lo que has aprendido. Hay un proceso mental, hay un proceso cognitivo allí. Y le dice, lo que has aprendido. El apóstol le venía diciendo en sus cartas que su abuela y su madre lo habían instruido en el Señor. Aunque era una persona griega, había sido instruido en el Señor. Y le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién? De su madre y de su abuela. Y dice, desde la niñez has sabido que las sagradas escrituras, las cuales, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe
que es en Jesús, le dice desde pequeño, desde la niñez. Él había sido instruido en las Sagradas Escrituras. La parte Sagrada Escritura aquí nos refleja la Torá, la ley del Señor. Los primeros 5 libros de la Biblia, como nosotros los conocemos. Había sido instruido este muchacho, este joven, ya un joven adulto, en la Sagrada Escritura. Y el apóstol le dice: mira, tú desde pequeño has sido instruido allí, persiste en eso, mantente allí. Hay una instrucción, hay una educación allí. Y después le dice en el versículo 16: porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y le concluye: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si nosotros sintetizamos esto y le ponemos una palabra clave, podemos decir: actúa como has aprendido para que tu proceder sea correcto. Le está diciendo: practica lo que aprendiste para que muestres tu carácter. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Lo que aprendemos y mostramos es nuestro carácter. Si nuestro carácter es débil, mostraremos debilidad de carácter, seremos impulsivos, seremos irascibles, nuestras pasiones nos dominarán, nuestras emociones nos dominarán. Si nuestro carácter está fortalecido, entonces podemos ser controlados, podemos ser ecuánimes, podemos quitar la iniquidad en nuestras vidas. Inicuo, que no tiene equidad, puede salir de nuestras vidas, pero por nosotros no. Por nuestras propias fuerzas no, es con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, a través del fruto de su Espíritu, dominio propio. Hay personas que dicen, y he conseguido personas, he hablado con personas, cristianos, que han abierto su corazón de alguna manera y dicen: mira, hermano, yo tengo amor, tengo la paz del Señor, pero lo que no tengo es paciencia. Sí, es tremendo y nos hemos confrontado. Hay otros que dirán: lo que no tengo es mansedumbre. Hay otros que por atravesar situaciones de vida dirán: se me va la paz, no tengo paz. Pero déjeme decirle que en la narrativa que el apóstol Pablo le hace a los Gálatas, le habla de el fruto como una unidad. Le dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, y da todas las cualidades de ese fruto. Podemos graficar esto como una pera. Una pera no es solamente decir pera. Una pera tiene cáscara, ¿verdad? Tiene el pedúnculo que la liga al pámpano y a su vez la lleva hacia la planta. Tiene semilla, tiene un centro, todas unas cualidades para poder ser una pera. Así que si usted dice: bueno, tengo una pera, pero que no tiene ni semilla ni cáscara, entonces eso no será pera. O tengo una pera que no tiene ni siquiera parte adentro, es hueca, entonces será parte de lo que fue una pera. El fruto del Espíritu es así, es todo ese conjunto de cualidades distintivas de una persona en Cristo que se muestran. Así que si tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas y testificamos de Él, el fruto del Espíritu se manifestará completo en nuestras vidas. Y ese es el carácter que debe tener un cristiano. Así que analicémonos. ¿Somos irascibles? ¿O nuestra vida está llena de una piedad fingida? ¿Qué somos nosotros? Porque lo que nosotros seamos es el reflejo y va a ser nuestro carácter. Y a su vez eso se va a manifestar como testimonio hacia los demás. Lo que nosotros seamos es lo que vamos a reflejar. Si nosotros mantenemos una apariencia de piedad, eso durará poco. Eso es como dicen por allí: las mentiras tienen patas cortas. Bueno, la apariencia de piedad tiene una duración muy corta. Nosotros debemos manifestar en nuestras vidas el fruto apacible del Espíritu Santo de Dios. Y eso no viene solo, eso viene por la instrucción y el crecimiento en la obra del Señor, el crecimiento de nuestras vidas en el Señor. Así que
la palabra del Señor nos enseña que es útil para que nosotros tengamos un correcto proceder. Así que procedamos correctamente. Bueno, aquí tenemos una manera de proceder correctamente. Aprendamos qué es lo que dice esto que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. Mira, desde pequeño has sabido que ellas te pueden enseñar toda la escritura, porque en un principio le dice las sagradas escrituras y lo marca a la ley, pero después le dice, mira Timoteo, es toda la escritura, es toda, es los profetas, es la ley, es los proverbios, son los salmos, son los libros, los profetas mayores, los menores, toda la escritura es inspirada por Dios, salió de Dios. Por eso nosotros decimos que la Biblia es la palabra de Dios, porque ¿de dónde salió? Salió de Dios. ¿Para qué? Para testimonio a nosotros, para que comprendamos la mente de Cristo, para que comprendamos la mente del Señor, para que sepamos de dónde viene nuestro proceder y cómo debemos conducirnos. Salió de allí. Entonces, teniendo esta fuente, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que aprenderla, tenemos que leerla, tenemos que internalizarla, tenemos que vivirla, tenemos que disfrutarla. Amén. A disfrutar la palabra del Señor. La palabra es viva, es eficaz, dice la Biblia, que es más cortante que toda espada de doble filo, ¿verdad? Que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y algo interesantísimo, dice que discierne las intenciones y los pensamientos de cada corazón, del hombre interior, de lo que eres en el interior. Lee la Biblia, practícala y empezarás a tener un carácter cristiano. Nuestra mente, nuestros procesos mentales definitivamente indicarán cómo es nuestro carácter. Así que si nuestra mente se va renovando, nuestro carácter va a crecer en el Señor, va a renovarse en el Señor y vamos a mostrar quiénes somos realmente. Hay personas que dicen, yo me desconozco. Mentira, no se desconoce. Usted sabe quién es. En lo profundo, usted sabe quién es. Usted sabe cómo están sus emociones. Usted sabe cómo están sus intenciones. Pero quiere mostrar una apariencia de piedad. Así que usted sabe quién es allí y usted sabe cómo responder. Ante una adversidad, sabe cómo hacerlo. Pero si toma la decisión contraria, entonces estará debilitando su carácter, su comportamiento se irá hacia una corriente que es la que no conviene. Cuando Moisés impartió la ley, cuando Dios le dio la ley y Él se la da al pueblo, y le habla al pueblo de Israel y los confronta, les dice unas palabras que están plasmadas en Deuteronomio capítulo 30 y el versículo 19. Porque Moisés le dice, bueno, aquí tenemos que elegir. Aquí nosotros tenemos una serie de mandamientos. Y no solamente les hablo de los 10 mandamientos, no, le hablo de toda la ley. Le hablo de los 613 preceptos de la ley que había que cumplir para ser justificados por esa ley. Y él le dice, yo pongo como testigo Deuteronomio capítulo 30 y versículo 19 dice que al cielo y a la tierra los pongo como testigos contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y así Dios nos dice hoy, nosotros tenemos opciones. Podemos hacer lo malo y podemos hacer lo bueno. Ahí está. Decidamos pues. Pero la recomendación es que hagamos lo bueno. Es que hagamos las cosas correctamente. Es que nuestro proceder sea correcto. Porque ese es el carácter de un cristiano. Es lo que nos caracteriza. Y comienza con procesos mentales. Comienza internalizando lo que nosotros debemos ser. Capacidad de elección, elegir lo bueno, elegir compañero y compañera para la vida, elegir con quién vamos a estar. Esa es capacidad propia. La vida está llena de muchas sorpresas, sin embargo Dios nos deja la capacidad de nosotros elegir y después
llevaremos una vida con consecuencias amargas o con consecuencias dulces, pero la llevaremos de acuerdo a las decisiones y a la capacidad de elegir que nosotros tengamos. Así que, hermanos, hoy decidamos y elijamos vida, elijamos proceder bien, elijamos la presencia del Señor Jesús. Los procesos que transforman el carácter son el aprendizaje en la presencia del Señor. Leer la Biblia, espectacular, maravilloso. Deleitarnos en el Señor. La oración también. Pasar tiempo en oración. Les decía esta mañana a los hermanos de Fuencaliente y hace algún tiempo aquí, les decía, ¿cómo se siente usted cuando está orando? ¿Se siente ridículo? ¿Siente que está hablando al aire? ¿O siente que está en compañía, en la presencia del Señor? ¿Verdad? Yo voy a responder por usted. Sentimos que estamos en la presencia del Señor. Abrimos nuestro corazón, entregamos nuestro ser al Señor. Él nos conoce, Él ya sabe quién somos nosotros, conoce nuestras dificultades, nuestras incertidumbres. Él sabe quiénes somos. Sin embargo, nosotros nos presentamos con ese conocimiento del Señor, sabiendo que Él nos conoce, y abrimos nuestro corazón. Nos presentamos desnudos, tal cual somos. ¿Qué le vamos a decir al Señor? Señor, yo no sé por qué actué de esta manera. No, al Señor tenemos que decirle, mira, Señor, le respondí a mi suegra así porque se lo merecía. Bueno, el que tenga suegra, y el que no tenga, que Dios lo bendiga. El que responde con altanerías, el soberbio, dice la Biblia que Dios lo mira de lejos. Porque el soberbio, inclusive en la presencia del Señor, trata de justificarse. Y la Biblia dice, inexcusable eres tú, hombre, quien quiera que sea, porque justificándote o condenando y señalando a los demás, te condenas a ti mismo. Así que entremos a la presencia del Señor, hermano, en ese momento de oración, que no sé si van a ser 10 segundos, si va a ser un pensamiento, si va a ser una vida entera de oración, no lo sé. Pero cuando entremos a la presencia del Señor, dejemos que Él fluya en nosotros y que Él nos responda. Hermanos, hay incertidumbres en nuestra vida que solamente son descifradas y contestadas en la oración. En la oración. La tenemos en la palabra de Dios escrita, pero en el momento de oración, hermanos, ahí se rompen cadenas en nuestras vidas. Ahí entramos en esa presencia del Señor. Imagínese usted, si usted quiere pasar tiempo con la persona amada, con la persona querida, o si tiene un familiar que está lejos y quiere verlo y desea verlo, para poder contar sus cosas y poder hablar, imagínese usted cómo será entrar en la presencia del Señor día tras día y poder hablar con Él y poder conversar y poder decir, Señor, soy un hombre impulsivo, irascible, yo quiero conocerte porque quiero cambiar. Hermano, el Señor sabe si usted es irascible, si es impulsivo. Sin embargo, le da la oportunidad que usted se exprese. Es como cuando un padre o una madre con su hijo. La madre conoce a su hijo, sin embargo quiere que el hijo le diga las cosas. A veces se extravía algo y uno le dice, ¿fuiste tú, Pedrito? Y dice, dime si fuiste tú. Y ya uno sabe que fue él, pero uno quiere que él se lo diga. Igualmente el Señor quiere que nosotros entremos. ¿Y sabemos por qué lo quiere? Porque entregó a su hijo por nosotros, para que su hijo fuese el intermediario entre nosotros. Así que podemos tener entrada y confianza plena a la presencia del Señor, dice la Biblia, al trono de la gracia, ¿verdad? No nos dice al trono de justicia, porque si fuera un trono de justicia sabemos que estuviéramos listos. Entramos a pedir clemencia. Señor, en este trono de gracia quiero que tú me ayudes, quiero que tú modeles mi carácter. Hay expresiones, muchas expresiones que nos hablan de carácter, y hay canciones. Inclusive hay una canción que dice, Señor, haz mi carácter más como el tuyo, porque yo quiero ser. Y lo decimos así, haz mi carácter como el tuyo. Pero ¿qué es hacer el carácter como el Señor? Es proceder correctamente, ¿verdad? Que no sean palabras sin entendimiento. Como dijo una vez uno de los escritores de la Biblia, hablaré, sí, hablaré, pero hablaré con el entendimiento.
como nosotros podemos decir ahora mismo, en términos muy postmodernos, bueno, tengamos programación neurolingüística, pues que esté conectado nuestro corazón y nuestra mente, que nosotros lo que hablemos, sepamos por qué lo decimos. Nosotros cristianos decimos: Señor, mi carácter. ¿Qué le estás diciendo al Señor? Le estás diciendo: Señor, mi manera de proceder, quiero ser correcto. No soy perfecto y no somos perfectos, pero tenemos un Dios perfecto. Amén. Claro que tenemos un Dios perfecto que nos va a perfeccionar. Dice que para perfeccionar a los santos para su obra ha establecido ministerios pastorales, ministerios de enseñanza, ministerios de evangelismo, de discipulado, ministerios donde se habla, se exhorta, se edifica a la iglesia. Y en este sentido, el hermano que les mencioné al principio, Aiden Wilson Tozer, un hermano de inicios del siglo XX, no decía: les digo esto porque el Señor me ha dicho. No decía esas palabras. Sin embargo, fue catalogado por la Iglesia de Jesucristo como profeta. ¿Sabe por qué? Porque sus palabras, sus escritos, sus libros, sus dichos, su vida, su testimonio sirvió para edificar a la iglesia de Cristo, sirvió para consolar al cuerpo de Cristo y sirvió para exhortar al cuerpo de Cristo. Y esa es la esencia de la profecía. La profecía es dada para edificar, para consolar y para exhortar al cuerpo de Jesucristo. Así que, hermano, abre tu mente, renueva tu mente, comprende lo que dice la Escritura. No te dejes llevar por vientos doctrinales extraños. Vamos a llevarnos por lo que dice la palabra del Señor. Amén. Entonces nuestro amén ya va con una realidad, porque nuestro amén ya va con un compromiso. Ahora no vamos a decir amén. Ahora vamos a decir amén, pero con conocimiento de causa, que ese así sea se refleje en nuestra vida. Que nosotros tengamos el carácter de Cristo, porque se refleja en nuestra vida. En la adversidad, sí, pero también en la situación donde nos sintamos con agrado. Hemos hablado que la rabia desmedida hay que controlarla, pero también hemos hablado que la alegría desmedida hay que controlarla, hay que canalizarla. Nuestras emociones no nos pueden dominar a nosotros. El Espíritu Santo del Señor, con dominio propio en nuestras vidas, va a hacer que nosotros canalicemos nuestras emociones. Así que hay situaciones de sumo gozo, sí, en nuestra vida, y debemos canalizarla, porque el gozo mayor y el extremo, la plenitud de todo gozo, la conseguimos solo en la presencia del Señor. Amén. Entonces ya sepa que en situaciones festivas nuestro gozo debe ser controlado, que en situaciones agradables nuestro gozo debe ser controlado, pero en la presencia del Señor desbórdate. Allí sí hay plenitud de gozo. Manifiesta tu gozo al Señor y que las personas digan: aquí hay equilibrio, aquí hay equidad, aquí se manifiesta el carácter de un cristiano, que sea testimonio para el mundo. Entonces Moisés puso al pueblo a elegir. Dios nos pone a elegir. Elijamos lo que está bien, hagamos las cosas bien. Eso va a formar parte de nuestro carácter. Entonces nosotros tenemos y debemos elegir continuamente lo que está bien. Esta mañana decíamos instituciones firmes en el cuerpo de Jesucristo. Por ejemplo, las Sociedades Bíblicas Unidas, las Asambleas de Dios, las ADIEL, las iglesias presbiterianas, las iglesias bautistas, y algunos dicen del sur, del norte. Todos coincidimos que la palabra de Dios, que la Biblia, es nuestro manual de fe y conducta. Amén. Allí está concentrada lo que nosotros debemos hacer. Cuando nosotros vamos a un puesto de trabajo y nos dan los manuales de actuación, debemos aprenderlos, porque nuestro perfil de trabajo se desarrollará en función a lo que está establecido en el manual y en la normativa. Cuando llegamos a los pies de Cristo y queremos saber cómo conducirnos, debemos acudir a nuestro manual de fe y a nuestro manual de conducta. Hermanos,
Dios es el dador de la vida. En Jesús está la vida. Conoceremos a Jesús y seremos libres de todo tipo de ataduras. Conoceremos la palabra del Señor y seremos libres de atadura. La palabra del Señor es verdad. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Así que decida hoy conocer la verdad del Señor, conocer su palabra, aprender. Hermano, podemos regocijarnos en el Señor. Podemos aprender de geografía bíblica, podemos aprender teología, podemos aprender lo que queramos en el Señor, pero guiados por su Espíritu Santo. Amén. Así que ánimo, les animo como cada domingo, ánimo, aprendamos del Señor, entremos en su presencia, hagamos comunidad de cristianos. ¿Qué nos dice la palabra? Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Hermanos, un momento, tan solo un momento, hermanos juntos, reunidos en armonía, y nos da gozo y nos alegra el corazón y permite que nuestro carácter se solidifique en el Señor, que esa manera de proceder sea sólida en el Señor. Amén. Somos cristianos sólidos en Cristo. Amén. Porque nuestro carácter va de acuerdo al carácter de Jesucristo. Nuestro proceder debe estar enmarcado en las instrucciones de la palabra del Señor y guiados por su Espíritu Santo. Hay dos frases de tantas frases bíblicas. Hay dos frases que me llaman mucho la atención. Salmo 51, versículo 10. Y Salmo 143, versículo 10. El Salmo 51, el versículo 10, el rey David evoca unas palabras que dice: Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Sabe cuándo lo dijo el rey David? Cuando fue confrontado con Natán, con el profeta Natán. Cuando Natán le dijo: rey, te vengo a contar que hay un hombre que hizo las cosas malas, parafraseándole a ustedes, que inclusive mandó a matar al marido de una mujer para quedarse con ella, y se lo dijo con otras palabras, y el rey se enfureció tanto y dijo: bueno, pero entonces ese hombre hay que matarlo. Y Natán le dijo: pero aguántate un poquito, ese hombre eres tú. Y le declaró su pecado. David lo sabía. Sin embargo, se le declaró. Un profeta fue y le dijo: esto es lo que has hecho. Y cuando David reconoce ese pecado y escribe este Salmo 51, él comienza, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, pero conforme a la multitud de mis errores. A la multitud, dice el rey. Y comienza a hablar y derrama su alma y la expresa de manera escrita en cántico. Y dice esta palabra concluyente: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Reconocemos, hermanos, reconozcamos que a veces nuestro corazón, nuestro interior, nuestra parte profunda está sucia. Y digamos: Señor, crea en mí un corazón limpio, límpiame. Y renueva un espíritu recto, que haga lo correcto, que yo pueda tener un carácter cristiano. Renueva ese espíritu dentro de mí. También hay una frase que dijo el salmista en el Salmo 143 y el versículo 10, cuando ya estaba agobiado, cansado. No sé si usted se ha imaginado la vida de David, pero la Biblia nos refleja a un David fuerte en su juventud, pero un David ya muy débil en su ancianidad. En su juventud le reventaba la quijada a leones. Hermano, reviéntele la quijada a un conejo y le va a doler las manos, y un conejo es chiquitico. Y se lo digo con conocimiento de causa, que agarro conejos casi todos los días. Reviéntele la quijada a un conejo. Ahora imagínese reventarle la quijada a un león, ¿verdad? El rey David le dijo a Saúl, Saúl, pero ¿por qué? ¿Por qué desconfías que yo vaya a pelear con ese gigante? Si cuando vienen los leones, un león viene a agarrarme las ovejas, agarro al león, lo mato y le reviento la quijada. Ese mismo hombre fuerte también
estaba débil, estaba cansado y le dice al Señor: enséñame a hacer tu voluntad, enséñame, yo no puedo. Tu buen espíritu me guíe por tierras de rectitud. Con las fuerzas no se puede. Las fuerzas se agotan, las fuerzas se acaban. Es la esencia de la persona. Así que digámosle al Señor: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Que sea tu espíritu el que me guíe, el que forme ese carácter en mí, el que de mí digan: allí hay un cristiano. El que digan de ti: allí hay una cristiana. ¿Por qué? Porque su manera de proceder es de Cristo. Así como en algún momento en la historia, en el primer siglo, las personas que seguían a Cristo en Antioquía empezaron a llamarlos cristianos. ¿Por qué? Porque reflejaban la manera de proceder de Jesucristo. Que así digan: aquí hay un cristiano, aquí se marca la diferencia, aquí hay un lineamiento de vida distinto. Aquí, cuando se habla de agenda LGBT, aquí hay personas que dicen no. El mundo dice que sí y nosotros decimos que no. Hay personas que mueren imponiendo su criterio. Imagínense, nosotros como cristianos, como hijos de Dios que tenemos la verdad, nosotros debemos saber que no puede haber ningún tipo de agenda que se sobrepase, que esté por encima de los principios del Señor. Amamos a las personas que tienen desviaciones, claro que las amamos, y queremos que vengan a los pies de Cristo. Las amamos, pero no podemos justificar esas acciones nunca jamás, porque nuestro manual de conducta establece que no es así. Así que, hermanos, no podemos congraciarnos con ningún tipo de agenda que nos separe del amor del Señor. Agenda 2030, 2040, 2050. Si separa tu corazón del Señor, no podemos congraciarnos. Ánimo y fortaleza en el Señor, y fortalezcámonos en el Señor. No es fácil lo que viene para este mundo, no es fácil lo que viene, pero nosotros estamos en Cristo. Hay una palabra que el Señor Jesús nos dijo y nos dice cada día. Dice Mateo capítulo 10, versículo 16. Originalmente se las dijo a sus discípulos, pero eso lo podemos extrapolar hasta nuestros días y podemos apropiarnos de esas palabras del Señor. Dice: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Seamos entonces prudentes como serpientes y sencillos como paloma. La prudencia en el Señor está en guardar su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino, el adulto su camino, cualquier persona? ¿Con qué limpiará su camino? Con guardar la palabra del Señor. Hermanos, seamos sabios y prudentes en nuestra manera de ser. Esa palabra tengámosla siempre presente. Tengamos presente una expresión muy coloquial en medio del pueblo cristiano, y dice: nuestra fe no niega nuestra realidad. Y la hemos escuchado varias veces y decimos: sí, es verdad. No es una porción bíblica, es una verdad entre nosotros. ¿Por qué? Bueno, dice la Biblia, el Señor Jesús le dijo: estas cosas les he hablado. Ya le decía de manera concluyente, y lo escribe el evangelista Juan: estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Tendremos aflicciones en este mundo, en esta vida. Habrá aflicciones económicas, aflicciones sociales, aflicciones políticas, aflicciones armamentistas. Habrá aflicciones en esta vida, pero confiemos que Cristo ha vencido al mundo. Nuestra fe no niega esa realidad, pero lo que le quiero decir va más allá de eso. Lo que les quiero decir es que nuestra fe trasciende a nuestra realidad. Nuestra fe en Cristo Jesús, la fe que tenemos en el Señor, va a trascender toda esa realidad. El apóstol Pablo dice a la iglesia en Roma, Romanos capítulo 8, versículo 18, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que va a manifestarse en nuestras vidas. Así que, hermano, tenga presente eso. Si usted tiene presente que su fe no niega su realidad, ok, pero tenga presente que su fe en Cristo Jesús trasciende todo tipo de realidad, y su fe en Cristo Jesús nos lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. ¿Dicen amén? Amén, gloria al Señor. Nos lleva
en una vida victoriosa. Así que si hay momentos, porque los hay, donde estemos amilanados, nosotros digamos, como dijo una vez el profeta defendiendo su ministerio, el apóstol dijo, estamos derribados, pero no estamos destruidos, ¿verdad? Entonces, cuando haya el abatimiento, nosotros sepamos que hay alguien que está en nosotros, que nos ayuda, que nos impulsa, que saca lo mejor de nuestras vidas con su Espíritu Santo y refleja nuestro carácter. Y ya para terminar, les digo que es necesario crecer en Cristo. Es necesario crecer y los procesos mentales son muy necesarios en este crecimiento. ¿Por qué se los digo? La gran comisión que el Señor estableció, y leámoslo en Mateo capítulo 28, el versículo 18, 19 y 20. El Señor dice, bueno, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos, mire, ahora soy el Señor. Ahora soy el dueño de todo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y predicad y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Amén. Hay un proceso mental, enseñándoles, bautizándoles, predicándoles. Tenemos un proceso de discipular a las personas, a las naciones, a través de los procesos mentales, el conocimiento del Señor. Y como lo dije esta mañana en Fuencaliente, se los digo aquí, no nos equivoquemos. Nuestros procesos mentales nos van a acercar a Cristo. Vamos a conocer quién es Cristo, pero lo que nos salva es nuestra fe en el Señor. Porque si nuestros procesos mentales fuesen los que nos dieran la salvación, entonces los más inteligentes serían los que fuesen salvos. No, la salvación no está por inteligencia humana. La salvación viene a través de la fe en la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, quien nos redimió, quien nos rescató, que se entregó por nosotros. Creer en Él es lo que nos va a dar la salvación. Amén. Aceptemos a Jesucristo, renovémonos en ese espíritu de nuestra mente, mantengamos un carácter, unas cualidades cristianas donde haya amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. Y contra esas cosas nadie podrá rebatir. Así que es momento de nosotros hacer nuestro análisis introspectivo y decir, Señor, si yo reacciono de manera inadecuada, entonces estoy mostrando comportamiento impropio de un cristiano. Y si el comportamiento es impropio, es porque no es propio, no es de un cristiano, el carácter no es de Cristo. Así que pidámosle al Señor que transforme nuestro ser. ¿Tenemos la oportunidad de hacerlo o de no hacerlo? Hagámoslo y pidámosle al Señor, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, crea un espíritu recto en mí, enséñame tu camino, limpia mi camino y haz mi carácter más como el tuyo. Amén. Vamos a estar de pie y vamos a decir esto, pero en oración unidos. Como dice la Escritura, ¿verdad? Si 2 o 3 nos ponemos de acuerdo, creemos que en medio de 2 o 3 está el Señor. Si 45 nos ponemos de acuerdo en el Señor, con los lineamientos del Señor, en patrones de obediencia al Señor, entonces sabemos que el Señor está allí. Amén. Así que vamos a enfocarnos en este momento en nuestro ser, en nuestra vida, y vamos a pedirle al Señor por nosotros mismos, y permítanme guiarlos en esta oración. Señor, te damos gracias, Padre.